En este módulo vamos a hablar sobre hacking de redes, ¿vale? Ya hemos visto anteriormente que el hacking de redes se refiere principalmente a la capacidad de, pues bueno, utilizando técnicas de hacking, ¿vale? Y utilizando vulnerabilidades en red, ser capaz de lanzar, digamos, ataques contra los dispositivos que se encuentran desplegados por la red con el objetivo principalmente de ser capaz de obtener información, ¿vale? Ya sea información del usuario o información de los equipos. Por ejemplo, los ataques más típicos, como son la interceptación de comunicaciones, lo que vamos a hacer es, una vez se han identificado dos sistemas entre los cuales se quiere interceptar la comunicación, por ejemplo, un router y un sistema normal, un sistema de un empleado, lo que haremos será utilizar vulnerabilidades existentes en los protocolos de red, ¿vale? Lo cual nos va a permitir, digamos, hablar, entendernos con esos dos sistemas y engañarlos para que nos envíen a nosotros la comunicación en vez de que se la envíen entre ellos, ¿vale? Entonces, digamos que el hacking de redes, realmente las vulnerabilidades se encuentran en protocolos y, bueno, lo que sería la red, pero los sistemas a los que van a afectar son sistemas finales, es decir, son equipos, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, en una denegación de servicio. Una denegación de servicio realmente no es una vulnerabilidad al uso de redes, pero se suele catalogar como tal. Lo que permite una vulnerabilidad de denegación de servicio es denegar el servicio a un equipo, es decir, hacerlo inaccesible para otros sistemas que sí fueran legítimos, ¿vale? Entonces, como he comentado antes, no se va a profundizar tanto en esta parte de hacking de redes o hacking wifi, debido a que no son habitualmente tan comprobados en una auditoría, ¿vale? Una auditoría se suele centrar en activos como son sistemas o como son aplicaciones web, o incluso redes wifi, ¿vale? Que lo veremos en el tema o en el módulo siguiente. Pero realmente las redes y redes wifi son bastante menos auditadas, ¿vale? Porque al final es mucho más complejo, no es tan sencillo muchas veces desplegar una medida de seguridad. Hay protocolos, como vais a ver más adelante en el caso de interceptación de comunicaciones, que son protocolos que hoy en día se utilizan, pero son protocolos que se desarrollaron hace mucho tiempo y que no se pueden cambiar, ¿vale? Entonces, si ahí existe una vulnerabilidad, es muy compleja paliarla, por lo tanto, siempre va a existir esta vulnerabilidad, ¿vale? Se pueden poner ciertas medidas, pero no es algo trivial. Y como siempre está ahí, pues digamos que se suele auditar menos, es bastante poco común. Ahora bien, las técnicas que vamos a ver y lo que sería el hacking de redes puede ser muy útil, sobre todo cuando se está haciendo una auditoría en sistemas, ¿vale? Si estamos realizando, por ejemplo, una intrusión o estamos realizando algún tipo de auditoría o un ejercicio de red team, ahí sí vamos a poder utilizar el hacking de redes. Imaginaos que estamos en una red interna, hemos identificado los equipos, pues interceptamos la comunicación, sacamos credenciales y utilizamos esas credenciales para acceder a uno de los sistemas. Sería perfectamente útil, ¿vale? Entonces digamos eso, que no es normalmente una auditoría que se vaya a realizar como tal, solo dedicada a eso, pero sí que las técnicas que vamos a ver pueden ser aplicables en conjunto con otro tipo de auditorías. Entonces vamos a ver una serie de definiciones básicas. Bien, lo primero, sniffer y sniffing. ¿Qué significa? Un sniffer consiste básicamente en bueno, puede ser un dispositivo hardware, ¿vale? O puede ser sencillamente configurar nuestro equipo, lo que sería nuestro portátil, por ejemplo, para que tenga la capacidad de ponerse en modo monitor, ¿vale? Poner la tarjeta en modo monitor, que es otra de las definiciones que tenemos, consiste en aceptar todos aquellos paquetes que estén en la red. Por ejemplo, en una red cableada, nuestro equipo solo, digamos, nos muestra o solo acepta aquellos paquetes que vayan destinados a él, ¿vale? Si nuestro equipo lo configuramos para que, digamos, poner la tarjeta en modo monitor, lo que hace es que no acepta solo lo que le corresponde a él, sino que cualquier paquete que le llegue lo va a aceptar y nos lo va a mostrar en el sniffer, ¿vale? Que puede ser un software, como he comentado. Nosotros podemos instalarnos un software, como vamos a ver más adelante en el caso de Wireshark, ¿vale? Wireshark es un sniffer, ya que nos va a permitir identificar todos los paquetes de red que llegan a nuestro equipo, ya estemos en una red cableada o en una red wifi, ¿vale? La técnica sniffing es básicamente lo mismo, consiste en utilizar un sniffer, ¿vale? Por lo tanto, consiste en configurar nuestro equipo o el hardware que estamos utilizando para capturar los paquetes en red, ¿vale? Esto realmente es una definición un poco general, ya que el sniffer o utilizar la técnica de sniffing puede realizarse sobre diferentes ámbitos. Puede realizarse en una red cableada, en una red inalámbrica open, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de cifrado y por lo tanto no necesitaremos estar autenticados en ella, en una red
con cifrado en la que estamos autenticados, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, un poco más adelante veremos algunos casos de sniffers como tal software, como es el caso de Wireshark, y algunas técnicas donde aplicar esta técnica de sniffing, ¿vale? Luego, un router, switch y hub son diferentes dispositivos de red. Un router es básicamente el dispositivo que nos permite enrutar las comunicaciones. Seguro que todos vosotros tenéis un router en casa, que es básicamente el que os proporciona el acceso a Internet. Es decir, es el dispositivo a través del cual vuestra comunicación es enrutada hacia Internet y hacia, pues bueno, los equipos a los que os queráis conectar. Y luego tenemos por otro lado lo que es un switch y un hub, ¿vale? Un hub sería el caso más antiguo, es básicamente un dispositivo al que nos conectamos por cable, ¿vale? Y lo que va a hacer ese dispositivo es que la información que sea transmitida o la información que genere un equipo va a llegar a todos los demás. Bien, en este caso lo que le falta o la problemática de un hub es que no filtra las comunicaciones. Es decir, si nosotros nos estuviéramos hablando con Google, por ejemplo, en el caso de un switch, nuestra comunicación iría desde nosotros hasta Google. ¿Vale? Las demás personas de la red no podrían ver, a menos que realicen un ataque contra nosotros, no podrían ver nuestra comunicación, ¿vale? Porque es dirigida entre el canal que se está utilizando. Bien, eso es un switch, pero en el caso de un hub, esto no es así. En el caso de un hub, si nosotros mandamos la comunicación a Google, cuando llega al dispositivo, en este caso un hub, como no tiene la capacidad de almacenar o guardar información sobre las bocas de red que hemos pinchado, lo que hace es que la información que recibe la manda a todo el mundo. Por lo tanto, cualquier persona podría ver nuestras comunicaciones de Google sin necesidad de realizar ningún tipo de ataque, ¿vale? Sencillamente pondría su tarjeta en modo monitor para interceptar todos los paquetes que lleguen a su dispositivo y ahí ya le llegaría directamente nuestras comunicaciones, ¿vale? No podría realizar modificaciones, pero sí podría ver todo lo que le está llegando, ¿vale? Bien, luego tenemos lo que es una dirección broadcast. Como direcciones o direcciones IP comunes tenemos la dirección IP de nuestra máquina, cuando estamos en una red, tenemos la dirección IP del gateway o lo que sería el router, ¿vale? Y tenemos también la dirección IP de broadcast. Esta dirección IP básicamente suele ser la 255, ¿vale? Y lo que va a permitir es, cuando nosotros queramos enviar un paquete a todo el mundo, pues pondremos la máscara de subred, pondremos, por ejemplo, 192, 168, 1255. Bien, cualquier paquete que llegue a esa IP va a ser distribuido a todo el mundo, ¿vale? Va a ser distribuido a todos los equipos que están en red. Las direcciones de broadcast son muy utilizadas en según qué protocolos, como veremos más adelante, ¿vale? Por ejemplo, el caso de DHCP, que es un protocolo que va a ser utilizado cuando nos conectemos a una red, ¿vale? Lo que haremos será, nos conectamos a una red, como no tenemos IP, mandamos un paquete a broadcast, de tal forma que le llegue a todo el mundo, y el servidor de HCP, cuando digamos reciba ese paquete, dirá, vale, hay una persona nueva conectada a la red, le voy a servir una configuración de red válida, ¿vale? Entonces, bueno, vais a ver que estas direcciones de broadcast tienen realmente muchos usos. Bien, modo monitor, lo que hemos comentado, básicamente consiste en poner la tarjeta de red del equipo, configurarla de tal forma que acepte no solo los paquetes que van a nuestro equipo concreto, sino cualquier paquete que le llegue a la tarjeta de red, ¿vale? Bien, esto, la inmensa mayoría de sniffers ya nos permiten poner la tarjeta en modo monitor de forma automática, ¿vale? Lo veréis más adelante. Luego, ¿qué es un Network IDS? Esto ya lo habíamos visto hace ya unos cuantos vídeos. Consiste en un IDS de red, ¿vale? Es decir, va a ser una sonda, va a ser un dispositivo que se conecta, que se deja en una red, ¿vale? Y lo que va a hacer es, ese dispositivo normalmente se suele configurar con el switch, ¿vale? Para que, utilizando el port mirror, ¿vale? Un puerto del switch donde todo el tráfico generado de todas las bocas se redirige a ese puerto, ¿vale? Ese puerto se configurará con el NIDS y de esa forma el Network IDS tendrá una copia de todo el tráfico generado y podrá analizarla, ¿vale? De esa forma lo que va a hacer es analizar el tráfico y buscar patrones que permitan identificar si hay algún tipo de comportamiento anómalo o algún tipo de atacante en la red, ¿vale? Esto va a ser importante porque va a haber ciertas técnicas, como es el caso del ARP spoofing, que lo veremos más adelante, que pueden ser fácilmente identificadas por un IDS de red, ¿vale? Entonces es algo que habrá que tener muy en cuenta cuando se estén realizando las pruebas en un entorno, conocer si realmente el entorno en el que estamos podría tener o no medidas de seguridad, ¿vale? Bien, luego tenemos el modelo OSI-TCP, ¿vale? Esto es la pila o los diferentes protocolos que existen a nivel de red. Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero sí que os recomendaría que si alguno ha llegado a este vídeo y no se acuerda muy bien,
revisarlo, ¿vale? Revisarlo porque tenéis un montón de gráficos. Es básicamente una comparativa entre, pues, bueno, pues la capa de enlace, la capa de red, la capa de aplicación, etcétera, ¿vale? Las diferentes capas, pero va a ser muy importante porque sobre todo cuando hagamos algunas pruebas de obtención de tráfico y demás, vais a tener que ser capaces de distinguir cuál es cada una de esas capas para, pues, que sea más fácil, ¿vale? Entonces, si alguno no lo recuerda muy bien, revisároslo, ¿vale? Están los primeros temas y si no podéis buscar información en internet, en la Wikipedia vais a tener mucha información al respecto y muy bien explicado, ¿vale? O sea que eso no hay problema. Bien, encapsulado de paquetes. ¿En qué consiste el encapsulado de paquetes? Esto va muy relacionado con el modelo OSI-TCP, ¿vale? Es decir, al final cuando nosotros queremos mandar un paquete a un equipo, vamos a tener que ese paquete encapsularlo según qué protocolos. Es decir, estamos utilizando IP, luego estamos utilizando TCP, luego estamos utilizando HTTP, ¿vale? Vamos a ver que por cada capa, por ejemplo, TCP, ¿vale? Del modelo TCP, TCP/IP, vamos a tener un encapsulamiento de paquetes, ¿vale? En cualquier caso, esto lo vamos a ver bastante mejor, yo creo, en la parte de obtención de información a través de un sniffer, ¿vale? Y luego, hijacking. Hijacking consiste en una técnica para suplantar a una persona o secuestrar una determinada cuenta, por ejemplo, ¿vale? Un hijacking de sesión consiste, imaginaros, en suplantar, bueno, realmente en ponernos en medio de la comunicación, ¿vale? Entre dos sistemas, lo cual para ello vamos a tener que suplantar a los dos equipos, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Imaginemos que nos ponemos en medio de la comunicación entre dos sistemas y lo que hacemos es capturar una sesión, por ejemplo, unas cookies, ¿vale? Con eso lo que podríamos hacer es un hijacking de la sesión, un secuestro de la sesión, para conectarnos a la sesión del usuario que le estamos interceptando el tráfico y acceder, por ejemplo, a su sesión de Facebook, por poner un caso, sin necesidad de conocer las credenciales, ¿vale? Bien, de forma muy resumida, estas son algunas definiciones importantes. Os recomendaría que si algo no ha quedado muy claro, me escribáis un correo o reviséis en internet, ¿vale? Pero en cualquier caso, a medida que vaya avanzando el módulo, vais a ir viendo que vamos a ir profundizando en diferentes aspectos de los vistos aquí, por ejemplo, pues eso, técnicas de hijacking, el sniffer, poner la tarjeta de modo monitor, etc. Así que bueno, en cualquier caso, si tenéis alguna duda, escríbeme por correo, ¿vale? Sí que os recomiendo que, bueno, veáis los siguientes capítulos y ya si vais viendo que tenéis alguna duda, etcétera, ¿vale? Porque vamos a ir profundizando poco a poco en todos esos conceptos. Me escribís, ¿vale? O, bueno, lo buscáis por internet, que realmente son conceptos que están muy trabajados y vais a encontrar muchos recursos al respecto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.